Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Carlos Juárez, es director de Índice de Paz México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Joely. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven. Ayúdame a pintar un panorama rápidamente de cómo está México en este momento. Sí, mira, desde el Instituto para la Economía y la Paz hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento durante 9 años a todos los indicadores de paz, violencia, analizar algunas tendencias y algunos cambios. Para el año de 2021 vemos que México enfrenta un conjunto de violencias diversas, de diferente naturaleza, con diferentes dinámicas, y todas nos lastiman de diferentes maneras. Aunque en 2021 los homicidios mejoraron o bajaron un 4%, también los homicidios que se cometen con armas de fuego, vemos que otras violencias, como la violencia sexual, la violencia familiar, han llegado a máximos históricos. Otras formas de violencia, como las personas desplazadas, las personas desaparecidas, los feminicidios, la violencia contra periodistas también van empeorando, también alcanzaron máximos históricos el año pasado, y otras violencias permanecen, como son las violencias relacionadas con la delincuencia organizada y sus actividades. Quien pueda leer nuestro reporte encontrará en este documento un panorama bastante amplio e integral de las violencias que vive nuestro país y cómo han evolucionado en los últimos años. ¿A qué atribuyes la violencia, por ejemplo, sexual, la violencia intrafamiliar? ¿Qué tanto puede tener, por ejemplo, incidencia el tema de la pandemia? Cuando estuvimos mucho tiempo aislados, teníamos que convivir efectivamente, trabajar, vivir, coexistir en familia, y que se han disparado estas cifras. Sí, hay claramente una relación, una correlación de la violencia familiar y la violencia sexual con la pandemia, claramente, aunque ese pico lo alcanzamos en el 2020. Este año ya han venido relajándose las medidas de confinamiento y los indicadores se mantienen altos. Lo que sabemos acerca de las violencias de género, para poder poner en una en un solo análisis tanto la violencia sexual, la violencia familiar e incluso su manifestación más grave, que es el feminicidio. Lo que sabemos es que estas violencias, por una parte, tienen sus orígenes y sus raíces en la cultura, en las estructuras, incluso en la educación y en la forma en que los hombres hemos aprendido a ser hombres y a vivir nuestras masculinidades y a relacionarnos con las mujeres. Pero también en el corto plazo vemos que estas violencias contra las mujeres se animan o se van agudizando con los niveles tan altos de impunidad que se vive en el país. Si se hiciera más justicia, más seguido, si no quedaran impunes estos delitos, seguramente habría una incidencia menor de violencia familiar y de violencia sexual. El gobierno de México actual dice que no es que se cometan más hechos violentos contra las mujeres, que no haya más violencia intrafamiliar o más feminicidios, sino que ahora se denuncia más. Efectivamente, la violencia viene de antaño, pero ¿qué tan cierto es este apunte del gobierno de México? Hay parte de verdad en esto y lo que tenemos que hacer es un análisis integral, un análisis dinámico de varios indicadores. Si bien han aumentado las denuncias, tenemos también registros de que fenómenos como la pandemia y la frustración económica para algunas familias va también detonando e impulsando estos fenómenos. En realidad, lo que nosotros recomendaríamos es que se ataquen estos fenómenos, estas violencias contra las mujeres, en varios frentes. Hay una parte que tiene que ser atendida desde la educación, desde el mejoramiento de las condiciones laborales, legales y las dinámicas familiares, y eso se puede atender desde frentes más sociales. Pero también es importantísimo que las fiscalías, que los ministerios públicos, que las policías hagan su trabajo mejor, y que se reduzca la impunidad y que se proteja más a las mujeres. Y esto tiene que ver también con la eficacia en la seguridad pública, la eficacia en la impartición de justicia. Y finalmente también esto irá eventualmente recuperando la confianza de las personas en las instituciones. Habrá más denuncias, habrá más justicia y los indicadores en el mediano plazo irán mejorando.
100,000 desaparecidos, una tragedia desde donde lo veas. Mira, no es posible, más allá de los indicadores, no es posible que todos los días nos podamos nosotros dormir tranquilamente sin preguntarnos quién se está llevando a las personas, por qué desaparecen, a dónde se las llevan y qué está pasando con ello. No es aceptable, no es posible que se trate de 100,000 casos aislados, de 100,000 situaciones individuales y que sea una coincidencia. Debemos encontrar patrones, debemos entender qué es lo que está sucediendo y creemos que hay un déficit muy importante de investigación. No voy a generalizar, pero vemos en muchos casos que las fiscalías, las procuradurías y las fiscalías especializadas en desaparición parecería que no hay un esfuerzo genuino por saber la verdad, sino que lo que hay es un interés por cerrar las carpetas, por terminar los casos lo más pronto posible, aunque se sacrifique la verdad. Invitamos a que se mejoren los mecanismos de investigación, que haya una ética por la verdad, por encontrar las causas reales y que se desactiven estos patrones generales que están haciendo que haya tantas personas desaparecidas. A veces, ya con eso concluyo la idea, a veces lo que requiere es un esfuerzo mínimo, nada más, que los gobiernos estatales pongan en contacto a los CEMEFOS, por ejemplo, con las áreas de investigación para que por lo menos se vaya encontrando la verdad y que algunas familias sepan si su familiar fue asesinado, si está fallecido o si pueden seguir buscándolo las instancias correspondientes. Oye, pero hasta pero ahora lo que vemos es que hay un abandono hacia las víctimas. Pero está cañón. Cuando escuchamos el caso de Nuevo León, ¿no? Pues ya no las buscamos porque muchas se fugan con los novios y efectivamente puede ser, pero ese no es su papel, el abandono de las autoridades de su obligación de garantizar la seguridad, de hacer una procuración de justicia y por supuesto lo que decías hace un momento, combate a la impunidad. Lo que vemos es que muchas veces se busca descalificar a la víctima y decir, quizás se fue con el novio, es lo más común que se dice cuando se reporta una desaparición, quizás se fue por su voluntad, tenía problemas familiares. Acá lo que yo diría es, ¿de qué lado queremos equivocarnos? Porque incluso si en la mayoría de los casos no es una desaparición forzada, yo creo que es preferible equivocarnos buscando a alguien que no está en peligro, que no buscar a alguien que sí está en peligro. Siempre hago esta pregunta, ¿qué están haciendo las madres buscadoras que no están haciendo las autoridades? Porque de repente dijeron, hemos desarrollado un método para rastrear, para identificar, para encontrar restos humanos, huesos, evidentemente material genético, que además se sigue quedando ahí porque nadie las atiende. Ese abandono de qué nos habla en el territorio mexicano, cuando las mujeres sí encuentran pistas y las autoridades siguen, no sé si atadas de manos, en una red de corrupción, en una red de burocracia, no sé qué esté pasando. Pues mira, nosotros lo que recomendamos es hacer una apuesta por una ética de una comprensión más profunda, es decir, que reconozcamos que estamos frente a diferentes violencias con diferentes naturalezas, con diferentes características, que obedecen a diferentes patrones y dinámicas, porque a partir de esa comprensión es que podremos entonces empezar a ser más efectivos en evitarlas o en resolver las violencias. No hemos visto un esfuerzo genuino, generalizado por investigar a fondo, excepto por los casos que se vuelven mediáticos. Pero, y eso está muy bien, qué bueno que se ponga atención a los casos mediáticos, pero parecería que solo los mediáticos reciben todo el recurso y todo el esfuerzo de las autoridades. Ojalá que empiece a generalizarse esta atención. Creo que también hay una parte que la sociedad civil y la sociedad en general deberíamos aportar, que es nuestro interés, los medios, dar seguimiento a más casos, porque parece que solo a través de esa presión es que podemos obtener los resultados que queremos de las autoridades. Ahora se habla de centros de exterminio en diferentes puntos del país.
casos incluso sin resolver, poco a poco más hallazgos de fosas clandestinas. En comparación con administraciones anteriores, ¿va al alza o nuevamente es que ahora se están dando a conocer estos hechos? Porque entiendo que particularmente, por ejemplo, toda la zona de Nuevo León, pues son fosas que ya vienen de antaño, que comenzaron a identificarse en esta administración y comenzaron a surgir estos datos. Pero al final, cuando se habla de que México es un país con varios centros de exterminio, pues obviamente nos pinta mal a nivel internacional. Mira, yo preferiría evitar el análisis de en qué administración, en qué gobierno fue, porque esto es la lógica político-partidista de quienes gobiernan o de quienes hacen política. Creo que no es por ahí el camino del análisis. Claramente hay procesos históricos, procesos temporales, pero además es muy complejo analizar esto de las fosas clandestinas, porque a veces donde se encuentra la fosa no es necesariamente donde se cometieron los delitos o donde desaparecieron las personas que hoy están en las fosas. Sí. A veces el día o el año en que se encuentra la fosa no corresponde al año o al día en que fueron cometidos los delitos. Y esto le da un tono o un carácter complejo a este análisis. Yo lo que diría, que creo que es un análisis más relevante y más útil, es comprender las formas en que operan los grupos delincuenciales, cómo se mueven geográficamente y cómo van cambiando sus actividades a partir de cómo se van reconfigurando las rutas de trasiego de drogas, la demanda de drogas ilegales de Estados Unidos, o incluso a veces lo que hemos visto es que las organizaciones criminales van diversificando sus actividades según la presión que reciban para sus actividades preponderantes. Si se va atacando el huachicoleo en el centro de la República, por ejemplo, y al mismo tiempo surge la oportunidad de traficar fentanilo porque hay una creciente demanda de este opioide sintético en Estados Unidos, pues empezarán a voltear hacia el trasiego y producción de fentanilo. Si se ataca el fentanilo, si hay una mayor atención al tráfico de drogas, buscarán trabajar más en las extorsiones, en el tráfico de personas y en otras conductas ilegales. Esas dinámicas y esos patrones quizás es lo que querríamos comprender para poder abordar el problema de manera más eficaz. El tráfico de personas es uno de los apuntes que han hecho varios expertos aquí en Mega Noticias, que apuntaría también al incremento de las desapariciones por la cantidad de mujeres, de menores de edad que también están metidas en este mismo registro, independientemente de las desapariciones de aquellos que presuntamente serían parte de bandas del crimen organizado. ¿Es correcto? Hay fenómenos que están interconectados, pero en verdad yo insisto en que necesitamos comprender mejor. Hoy no está exactamente claro qué tanto de las desapariciones tiene que ver con ajustes de cuentas o de venganzas entre grupos de delincuencia, cuánto de esto tiene que ver con tráfico y trata de personas, cuántas de estas personas que desaparecen son asesinadas y por qué, cuántas fueron parte de un secuestro que salió mal, cuáles están atrapadas en redes de trata y de explotación laboral, explotación sexual. Son preguntas, pero necesitamos hacernos, para tener mejores respuestas hay que hacernos mejores preguntas. ¿Cómo es que, hablando de la violencia de género, yo pregunto, ¿cómo es que nuestro país produjo una generación completa de hombres que golpean, violan, asesinan mujeres y que no saben manifestar sus emociones de formas que no sean violentas? Y preguntas todavía más importantes, ¿cómo evitamos transferir esta enfermedad machista hacia las siguientes generaciones de niños que hoy están con 5, 4 años o están incluso naciendo? Me gustaría retomar esas preguntas, Carlos Juárez, después de la pausa para conocer, acercarnos a ese tipo de respuestas, replantearnos la manera en la que nos desarrollamos como sociedad más allá de lo que pueda hacer cualquier administración. Vamos a hacer una pausa en Conversando. Volvemos. Seguimos en Conversando con Carlos Juárez, director de Índice de Paz México. Carlos, planteabas antes de la pausa interesantes cuestionamientos respecto a cómo gestionar nuestros sentimientos, cómo poner en palabras, cómo desarrollar una nueva forma de convivencia con nuestras parejas, con nuestras hijas
hijos, evidentemente, para ir abatiendo estas cifras de violencia intrafamiliar, de acoso, de feminicidios, de violencia sexual, por supuesto. Y tú las planteabas y me gustaría saber si ustedes han logrado ir trazando como una ruta crítica de hacia dónde nos debemos de dirigir como sociedad, más allá de las administraciones actuales o venideras. Sí, es un tema complejo, claramente, y tiene que ver en buena medida con las relaciones interpersonales, es decir, cómo nos relacionamos unas personas con otras. Nosotros nos relacionamos con los demás a partir de nuestra identidad, de lo que sabemos que somos, de qué características tenemos y cómo reconocemos a la persona que está frente a nosotros. Sí. Todo esto lo aborda la cultura de paz, la educación para la paz también. A veces se desprecia como si fuera un tema menor, como si fuera un tema romántico o un tema de las casas, ¿no? Del ámbito privado. Pero cuando vemos esta violencia generalizada en nuestro país, que va, el rango de violencias va desde lo más potente y espectacular, que es la violencia de crimen organizado y las ejecuciones terribles, hasta las violencias más sutiles en el hogar, en la música, en la televisión, en las redes sociales. Todo este espectro tiene que ser mirado y abordado de manera diferenciada y asumir que unas violencias están conectadas con las otras, aunque no necesariamente se tienen que atender igual. Una parte de estas violencias tendrá que atenderse con policía, con justicia, con la fuerza pública, pero otra tendrá que mirarse desde la educación, desde restaurar las relaciones que se van rompiendo, de la desconfianza en los miembros de una comunidad y otros fenómenos que nos van dividiendo para poder atender las violencias. Claro, ¿cuál es el impacto? Hablamos hace un momento del impacto social, pero ¿cuál es el impacto económico de esta violencia generalizada en México? Sí, uno de los análisis que hacemos desde hace 9 años para México en el Instituto para la Economía y la Paz es medir cómo las violencias nos afectan a la economía. Quiero decir, lo más importante, lo más difícil o lo más grave, que es el dolor humano, el sufrimiento humano de las familias que viven violencia, no lo podemos medir, no es cuantificable, claro, sí. No es eso a lo que nos referimos, sino que miramos cómo la violencia va distorsionando el comportamiento económico. Quizás si te pongo un ejemplo pueda ser más claro. Un muchacho que es asesinado a los 20 años en la vía pública, en un evento lamentable, detona una serie de efectos económicos. Hay que perseguir a los culpables y para eso hay que contratar o comprar patrullas, equipo, armas, salarios de policías. Además, si son capturados los presuntos culpables, hay que procesarlos en un sistema de justicia, en un juicio, en una serie de procedimientos. Eso cuesta dinero. Si son hallados culpables, hay que ponerlos en prisión y eso cuesta muchísimo dinero, el sistema carcelario. Además, la familia tendrá que planear un funeral, se perderá de la contribución económica de su familiar, habrá que replantear la economía de la familia. Los comercios aledaños probablemente cierren sus puertas o tengan que contratar seguridad privada, cámaras, seguros, herrerías, alarmas, etc. No solo eso, si nosotros pensábamos ir a comer a esa zona o ir a consumir algo en los comercios locales, ya no lo haremos, se inhibe el consumo, se inhibe la dinámica económica, hay menos inversión y todavía en un análisis más de costo de oportunidad, este muchacho de 20 años habría contribuido probablemente por 40 años más de vida productiva a la economía a través de su trabajo, de sus consumos, y todo esto que te estoy describiendo en un solo homicidio va lastimando la economía en una forma integral y múltiple, con un costo de oportunidad. Decimos nosotros en nuestra investigación que esta gran bolsa de afectaciones económicas equivale a 4.9 billones de pesos en 2021, equivalentes también al 21% del PIB, o en términos per cápita, 38,000 pesos fue lo que a cada mexicana y mexicano nos costó la violencia durante 2021. Y eso también nos pega en los índices de competitividad, de inversión, etcétera. Por supuesto, y yo creo que lo saben muy bien, por ejemplo, los destinos turísticos. Cuando ven que hay fenómenos de violencia grave y el turismo deja de llegar, la economía sufre, se deteriora la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en esos lugares y se van detonando una serie de efectos sociales que son muy preocupantes.
Vemos que hay estados más afectados, Sonora, Zacatecas, Nuevo León. Te hago una pregunta. La estrategia del gobierno federal de colocar más integrantes del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, esta política, incluso esta iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena con esta estrategia que ha planteado el gobierno federal, ¿está dando resultados? Y a grosso modo y a largo alcance, ¿esta política de abrazos, no balazos, puede dar resultados? Mira, creo que lo primero que habría que decir es que es difícil medir o evaluar la política pública si no tiene indicadores, si no se plantean objetivos de inicio. Cuando yo hago una estrategia tengo que decir, en 2 años se reducirá 5% esta situación, mejorará un 3%, poner objetivos y entonces sabremos si a los 2 o 3 años del plazo se cumplió o no se cumplió el objetivo. Hoy no vemos esos componentes en la política pública. Lo que sí vemos, y esto es lo que destacamos en el informe, es que hay una clara apuesta del gobierno federal por las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad y la violencia. Lo vemos en las decisiones presupuestales. Pueden encontrar en nuestro reporte el análisis de cómo en los últimos 7 años la inversión en el sector militar ha crecido un 31% en 7 años. Mientras que, contrastantemente, la inversión en seguridad pública bajó 37%. La inversión en el sistema de justicia, hablando de impunidad, sí, bajó un 7.5% en los últimos 7 años y esa es una tendencia que se ha mantenido. Concluyo la idea con un dato. Cuando miramos lo que México invierte en seguridad y justicia como proporción de su PIB, vemos que nuestro país invierte el 0.6%. 0.6%. El promedio de los países de Latinoamérica en este mismo rubro es de 1.5%. El promedio de los países de la OCDE en este mismo rubro es de 1.7%. Es decir, México está invirtiendo mucho menos de la mitad, casi un tercio de lo que invierte la OCDE en seguridad y justicia, y no deberíamos darnos este lujo de invertir tan poco en seguridad y justicia cuando tenemos tasas graves de violencia, de homicidios, de robos, de impunidad y todo lo que ya hemos descrito antes. Vimos un video donde elementos del ejército se ven alejándose, dando la espalda a integrantes de la sociedad civil que iban armados. Cuando se le pregunta al presidente si es lo correcto, él dice sí, para evitar confrontación, porque nos importa cuidar también la seguridad de los criminales, una visión humanista de la procuración de los derechos humanos. Este tipo de políticas arrojan buenos resultados, van encaminados efectivamente a reducir la violencia. Mira, no lo sé, son casos muy específicos, pero lo que sí sabemos es que se tiene que impartir justicia para todas y para todos. La doctrina de derechos humanos no habla de unos y de otros, sí se generaliza, pero esto no tiene que ver con la impunidad. Es decir, se puede proveer justicia respetando derechos humanos, claro, y no omitiendo las leyes. Algo que hemos visto constantemente en los lugares donde se agudiza la violencia es que hay un repliegue del Estado, de las autoridades. Se alejan, dan un paso hacia atrás y entonces en esos vacíos es que los grupos de delincuencia organizada se apropian del territorio o lo disputan con otras bandas rivales y acaban cobrando impuestos, haciendo provisión de servicios, desarrollando economías ilícitas, por supuesto. Lo que decimos es que el Estado tiene que recuperar esos territorios y apropiarse de las dinámicas locales. No hemos obtenido los resultados que quisiéramos, por eso es que nosotros queremos aportar estos datos, estas tendencias, para que sirvan para diseñar mejores políticas públicas más robustas, más basadas en datos y en evidencia. ¿Cómo restablecer el Estado de Derecho? Porque hablamos de repente ya de un incremento también en el número de desplazados, de las policías comunitarias, tratando de salvaguardar, entre comillas, bajo su ley, bajo su palabra, bajo su manera de organizar, desplazando al Estado. ¿Cómo restablecer el Estado de Derecho en esas zonas? Mira, lo primero que yo diría es que estamos frente a fenómenos complejos que requieren soluciones igualmente complejas. Es decir, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tienen que suceder muchas cosas simultáneamente, no es una solución, son varias, y que vienen de diferentes sectores, desde el gobierno, desde el sector privado, desde la dinámica interpersonal, como ya decíamos con el tema de género,
Pero todo esto tiene que contribuir a la construcción de la paz. En el Instituto para la Economía y la Paz promovemos un enfoque que llamamos de paz positiva. Y lo que decimos es que hay 8 factores fundamentales que construyen la paz en el largo plazo. Esto es un enfoque de resiliencia. Una sociedad, un país que se recupera más fácil y que se recupera mejor de una crisis suele tener estos 8 factores al menos balanceados y robustos. Decimos que necesitamos gobiernos que funcionan bien, necesitamos reducir las desigualdades sociales y económicas, necesitamos libertad de expresión, necesitamos mejorar las relaciones entre vecinos, es decir, las relaciones de confianza y de colaboración en una comunidad. Necesitamos alto capital humano, es decir, que las personas tengan acceso a mínimos de salud, educación y satisfactores mínimos básicos para vivir con dignidad. Una cultura de respeto a los derechos humanos, reducir la corrupción, por supuesto, y una economía más sana, pero también un sector económico que se involucre mucho más en los asuntos públicos y que asuma responsabilidades que hasta ahora no ha asumido. La combinación de estos 8 factores es lo que nos da una medida de resiliencia social, que es lo que hoy nos permitiría recuperarnos de la crisis de violencia, pero también de una crisis económica e incluso de un desastre natural o de una crisis por pandemia de COVID-19. Y respecto a la justicia restaurativa, ¿es una vía, una alternativa en México? Mira, cada vez más vemos que nos vamos convenciendo de que el modelo actual punitivo de cuando hay un evento de violencia, todos corremos a perseguir al delincuente o al agresor y nos olvidamos de la víctima. Y al agresor lo ponemos en unas prisiones que están sobrepobladas, que son indignas, que están en condiciones infrahumanas, y lo que sale de esa prisión es un ser humano de mucha menor calidad que el ser humano que entró. No sé si me explico. La justicia restaurativa lo que busca es restablecer estas relaciones que se van rompiendo, busca mirar de manera mucho más amplia y mucho más multidimensional los conflictos y que incluso la violencia, mirando por igual al agresor, pero también poniendo un foco en las víctimas y en las personas que sufren y viendo cómo se puede restablecer la humanidad que se pierde en ambas partes cuando sucede la violencia. Creo que es un mejor modelo. Vemos cada vez más que se recurre a ellos. Todavía es muy incipiente. Se sigue apostando al modelo de la fuerza, de la policía exclusivamente y el castigo directo, ¿no? Creo que sí hay mucho que trabajar ahí, mucho que explorar con la justicia restaurativa. Muchísimas gracias, Carlos Juárez, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, por esta charla tan interesante, estos indicadores. Te agradecemos. Muchas gracias a ti y a quienes nos miran y nos escuchan. Saludos. Saludos. Carlos Juárez, director de Índice de Paz México, aquí en Conversando. Muchísimas gracias por su preferencia, su compañía. Nos vemos la próxima. Pásela bien.